Saludos, aquí estamos de regreso en esta segunda parte sobre el tema del mito de la modernidad y el encubrimiento de América a partir del 1492. Antes de comenzar, aquí les tengo los textos que le había comentado, que fueran, si es posible, ir leyéndolos. Lo pueden encontrar, lo pueden comprar obviamente, pero también algunos de ellos se pueden encontrar en el internet. Eh, Uno de ellos, el primero que vamos a estar estudiando por aquí, es el retrato del colonizado. Por acá. El retrato del colonizado, eh, realmente esta edición, realmente aquí hay dos. El retrato del colonizado, y si hay un retrato del colonizado, tiene que haber un retrato del colonizador. Entonces aquí, y vamos a detenernos también, para los que tengan conocimiento de quién es Jean-Paul Sartre, que hizo el prólogo de al menos de esta edición, también vamos a estudiarlo. Y aquí vamos a adentrarnos en lo que es uno de los textos fundamentales para entender las relaciones de colonización, específicamente las que se dieron en América. Por eso es que de los textos me parece que lo mejor sería, para continuar la línea que llevamos con estos videos sobre el encubrimiento de América, ya vimos primeramente el mito del descubrimiento de Cristóbal Colón y esos primeros colonos que llegaron, que realmente no se les puede decir colonos, porque no fue hasta realmente Hernán Cortés que comienza ese periodo de conquista de América. Al principio ellos estaban más o menos viendo, experimentando y tratando de ubicarse. Pero cuando veamos hoy que vamos a ir por de este mito de la modernidad, tiene tres ángulos o aspectos fundamentales de análisis. Cuando terminemos de estudiar eso hoy, ya entramos de lleno en lo que es ese periodo de colonización. Primero se descubre, sí, descubrieron, para ellos fue un descubrimiento. Tampoco podemos decir de que no existe, sí, para ellos no existía América, para ellos sí es un descubrimiento. Después hay un proceso de exploración en América. Después hay un proceso de identificación, que como les había dicho en el video anterior, porque ese proceso de identificación no se da con los primeros, con Cristóbal Colón, porque para Colón no encontró al otro, encontró a lo mismo. Él creía que había encontrado otras áreas no visitadas por los europeos en China. Y es Américo Vespucio que entonces es el que realmente pasa esa travesía que ha habido hasta el momento hacia América y entra en un proceso de identificación y por lo que realmente es una verdadera otredad. Estos pueblos originarios de América y no una extensión o una parte del Asia. Y entonces, cuando pasaron o pasamos, nosotros en nuestra discusión pasamos de lo que es la identificación, empieza el periodo de conquista. Entonces, Américo Vespucio, tenemos, para estar claro, tenemos a Colón que hace un descubrimiento. Ese mismo Colón con las personas en ese periodo hicieron una exploración de América. Luego, y de nuevo, estamos hablando todo esto ontológicamente, no estamos yendo a los detalles históricos porque hay documentación de más. Lo que nos importa es el pensamiento, porque es ese pensamiento que da pie a la formación, a la construcción de la cultura americana. Y entonces, después de esa construcción de la cultura americana, nos trasladamos al día de hoy para entonces poder entender lo que está sucediendo hoy día. Entonces esos dos periodos se dan, esas dos fenómenos se dan con Colón, muere sin saber que realmente llegó a América, y entonces del descubrimiento a la exploración, a la identificación, aquí la identificación se da con Américo Vespucio,
Y luego viene el periodo de conquista. Entonces ahí entra este otro personaje que es Hernán Cortés, contra el imperio azteca y la historia de Montezuma en México. Esa historia, ¿verdad? Tampoco vamos a ir sobre ella. Eso, ustedes, de seguro hay muchísimos más mejores videos que este y de personas mucho más conocedoras en los detalles de esa historia de conquista por parte de Hernán Cortés en México. Entonces, una vez se da la conquista, porque todo esto es por periodo, se puede comenzar a lo que es la colonización. Porque la colonización es un proceso que no se da de un momento para otro. Tampoco es un proceso unidimensional, es un proceso que se da, que solamente puede darse paulatinamente y tiene muchas caras, tiene muchas vertientes, tiene muchas acciones tiene muchas áreas para cuando uno coloniza, que eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Eh, Está el aspecto político, se hace una colonización económica, política, cultural, religiosa, eh, y hay un tipo de colonización que no es de que lo que se habla mucho, no es algo popular, no es algo que se pone en relieve al momento de hacer este tipo de discusiones o análisis o esta revisión histórica, que es la narrativa. Las narrativas sientan bases para movimientos, sientan bases para promover acciones, agendas, planes. Y entonces es desde esta narrativa que se empiezan a hacer estas construcciones. Y por eso es que así es que como entrelazamos lo que estamos estudiando ahora, que estamos viendo sobre ese mito, y podemos hacer el enlace y pasar a lo que es el retrato del colonizado y colonizador. Dando de antemano para que tengan una idea, como lo dice, prácticamente él habla como lo que es el colonizado no es propiamente una manifestación cultural y tampoco una manifestación del ser de ellos. Vamos a ver cómo esas características del colonizado es realmente un retrato o una construcción que hace el colonizador. Y estas dinámicas de poder, que tanto habla Michel Foucault y muchos otros, pero Foucault es el más que se menciona, estas dinámicas de poder se da bajo la construcción y siempre tiene que haber una subalternidad. Eh, Obviamente el poder existe y el subalterno existe porque hay alguien que ejerce ese poder. ¿Okay? Y de la misma manera, la verdadera libertad nunca existe. La libertad siempre va a estar sujeta al poder y siempre que hayan seres humanos va a haber poder. O dinámicas de poder, propiamente dicho, van a haber dinámicas de poder. Y entonces, con eso, atamos esas dinámicas de poder en los procesos coloniales de América de esos siglos mediante una colonización mediante una colonización epistemológica, una colonización de conocimiento por parte de los que ostentan el poder a el otro texto que les comenté de Frantz Fanon, Los Condenados de la Tierra. Este es uno de mis favoritos. Pude conseguir esta edición. Y vamos a ver este prólogo también de Jean-Paul Sartre. Aquí, este prólogo es de Jean-Paul Sartre. Y Frantz Fanon es un negro un caribeño, negro del Caribe, que muere joven a los 36 años. Es considerado, tiene un alto contenido filosófico, definitivamente. Vamos a ver que es magistral. Toda su exposición y toda su obra es magistral en cuanto a los temas de colonización y las diferencias
de discrimen o opresión, especialmente o específicamente las raciales. Y Frantz Fanon, aunque tiene un gran contenido filosófico, yo lo veo algo personal como filósofo. Él se cataloga como un sociólogo. Muchos dicen que hasta el primer verdadero sociólogo en América, porque su contenido es dirigido a la sociedad, en específico a la visibilización de los marginados. Todas estas personas subalternas que ya les estoy mencionando, que hemos estado discutiendo y en el otro libro que les mencioné, que se crean una subalternidad de esos otros, ya que son todos aquellos que no forman parte de los que están en el poder, y no necesariamente muchas veces del poder. Muchas otras veces aquí entra la parte racial y la parte étnica, cultural, patriótica, en el cual no necesariamente el poder viene en representación de una casta alta política o económica. El poder puede venir de una narrativa, de una sociedad completa. Y ahí es que donde yo me voy dirigiendo. Y entonces Frantz Fanon pone a todas esas personas de las periferias, esos excluidos imaginados, como los condenados de la tierra. De ahí viene el título del libro. Y él explica cómo es la realidad y cómo se dan estas dinámicas de poder que se ejerce sobre todos aquellos que son considerados como el estándar de humanidad, sobre aquellos que hasta cierto punto no son vistos con la dignidad humana correspondiente, simplemente por ser diferente en diferentes aspectos. No hay que la redundancia. Y cuando veamos eso, vamos a ir pasando a lo que es parte de mi tesis, en lo que debemos ir ahora, que no nos está ayudando en nada estas dinámicas de encontronazo y enfrentamiento en personas porque simplemente tenemos un color diferente, venimos de un lugar diferente, y entrar en estas dinámicas que muchas veces y con razón se dan en ciertos países, especialmente en el país del norte, y vamos a ver por qué se da ese fenómeno tan fuerte en el país del norte, un racismo tan agresivo, a diferencia al resto de Latinoamérica. Y esto no quiere decir, como muchos les encanta establecer, que en Latinoamérica no hay racismo. Sí lo hay, lo que pasa es que la dinámica discriminatoria referente a la discriminación racial, específicamente por color de piel, es una discriminación o un racismo epistémico o epistemológico. En otras palabras, lo que quiero decir es que es un racismo de conocimiento por unas construcciones mentales que se han creado a través de siglos. Por eso es que estamos yendo desde el comienzo del proceso del mito de la modernidad, y ya está formado como parte de los paradigmas de las personas. Y muchas de las reacciones de las personas que toman unas acciones raciales son simplemente una reacción proveniente de ese subconsciente en el cual ya se le ha hecho una construcción, y no necesariamente es una respuesta a las diferentes situaciones que ellos puedan enfrentar. Reaccionar y responder no es lo mismo. Reaccionar es el instinto por lo que ya uno tiene. Responderle uno, identificar lo que está sucediendo, tomar el proceso, hacer el proceso necesario de evaluar la situación, y después entonces uno toma una acción correspondiente que sea proporcional a lo que amerite la situación. Y lo que nos pudiera comenzar a ayudar a salir de este círculo es, al menos desde el punto de vista de las personas negras o de las personas en América, que se da a veces está más fuerte
que se le considera a los indios, los que son indios, que tienen rasgos de nuestros antepasados, pueblos originarios de América, es hacer una descolonización mental. Tenemos que liberar la mente. Ya esto lo hablaron mucha gente. Este fue el sueño panafricanista de Marcus Garvey y muchos otros. Y eso es algo que menciona el gran Bob Marley en su canción Redemption Song. Que pueda, busquen en YouTube la canción Redemption Song con las líricas y van a ver cuando él menciona que específicamente la letra dice emancipate yourself from mental slavery. Ustedes mismos, nosotros mismos, emancipémonos de la esclavitud mental. Y después continúa diciendo, porque nadie, solo nosotros, nos podemos liberar. Y aquí es que viene entonces este tercer texto de Ngugi Tiongo, Descolonizando la mente. ¿Por qué? Porque él habla sobre cómo nosotros, pasando por todos estos procesos donde se ha hecho un trabajo magistral de colonización que va más allá de lo físico, sino mental, que es la mayor de las armas, porque pues tú controlas la mente, controlas al individuo. Identifiquemos todos aquellos aspectos que nos tienen esclavizados para entonces poder hacer nuestra verdadera liberación. Cabe notar que Ngugi escribe, es africano, escribe del continente africano, porque en la historia del continente africano también hubo colonización, eso tampoco es un misterio. Ellos también sufrieron los procesos de colonización por parte de Europa. Y entonces, espero que hayan podido ver un poco el por qué yo les recomendé esos tres textos como los textos próximos, porque lo que queremos es reconocer el mito de la modernidad, reconocer cómo se fue dando una construcción eurocéntrica para demarcarla como el estandarte cultural basado en discursos hegemónicos de dominación europea. Hoy en día deberíamos hablar de lo mismo, pero estadounidense. Eh, y entender esos procesos que no son procesos inocentes ni triviales, muy bien pensados, muy bien construidos, de un proceso largo eh, que nos llevó a que nosotros mismos como latinoamericanos aceptáramos ese retrato del colonizado que nos presentaron los colonizadores. Hasta tal punto que hoy día existen muchos movimientos que son movimientos autoproclamados de derecha, ultraconservadores, que pretenden la defensa y de la tradición cultural de Latinoamérica y se reconocen como los luchadores que están batallando y dando esa lucha cultural, o la batalla cultural. Yo soy dialéctico, realmente yo no me puedo considerar de ninguna parte específicamente. Es difícil que yo eh, pueda decir ahora mismo, al menos en estos momentos, yo no caigo dentro de ninguna eh, clasificación. Y me considero más en estos momentos un estudioso. Un estudioso que trata lo más posible de mantener esa postura para poder seguir cultivando el intelecto y poder seguir en búsqueda de esa verdad y ir encontrando poco a poco esas respuestas. Pensando en el café.
Déjame tomarme un poco aquí, porque se me enfría. Tomarme un café bien caliente en Puerto Rico a la 1 de la tarde. Estoy, ya tú sabes, es candela por todos lados, pero pues, en Puerto Rico no sé. Nosotros tomamos café bien caliente a cualquier hora, aunque esté a 110 grados. Ya te está frío ya. Pero nada, entonces eso es prácticamente a lo que vamos yendo aquí. Yo, exacto, me quedé porque pues que yo tengo un pensamiento dialéctico, en la dialéctica propiamente hegeliana, donde uno analiza y piensa en una tesis, busca su antítesis y entonces uno crea su síntesis, eh, y tratar de buscar todas aquellas vertientes que puedan dar luz en pos de esa respuesta, no importa de dónde sea. Por esa misma manera, tampoco soy una persona que cae en la falacia de descartar algún pensamiento, algún aporte eh, intelectual, simplemente porque venga de una persona que tal vez o yo no comparta con la persona o esa persona en su comportamiento, en su vida privada, sea de una forma que yo no apruebe. En otras palabras, si hay una persona, por ejemplo, Hegel, yo no puedo coger y todo el pensamiento hegeliano que yo mismo, como les estoy diciendo, utilizo, no lo puedo descartar porque el tipo, lo hemos visto, que el caballero es en el libro lo hemos visto los textos, cómo él habla despectivamente de los africanos y de los negros y de los indígenas y que son una partida de brutos, primitivos, sin la capacidad de raciocinio. Eh, no me molesta, realmente me da risa, pero no podemos descartar muchos de los aportes que él ha hecho. Entonces, entonces en esa línea yo trataré en lo posible de hacer un análisis buscando o analizando ambas partes, utilizando fuentes independientemente de donde vengan para hacer el proceso propio de análisis y de crítica y aprender juntos. Eh, Hoy en concreto en el documento que hemos estado viendo, el texto de Enrique Dussel como guía, usándolo como guía para darle un poco de forma a estos videos de instrucción. Eh, Vamos a ir cerrando eh, con la discusión propia del mito de la modernidad, en qué consiste el mito de la modernidad. Y después de eso vamos a explicar la diferencia entre colonización, conquista, aunque ya yo lo toqué al principio del video bastante. Y vamos a terminar con las tres bases de lo que viene siendo eh, las... Lo, se- ok, serían como los tres puntos desde donde se puede ver el proceso de la modernidad. Es como si fueran tres ángulos distintos, de que se puede mirar la modernidad. Y desde ahí entonces se hace una evaluación propia de lo que sucedió en la modernidad. Entonces prácticamente el mito de la modernidad de lo que se basa es en la superioridad de una cultura sobre la otra. Es obvio decir que fue la superioridad de la cultura europea sobre toda la cultura de los pueblos originarios de América. Eso es algo que no se había dado, por eso es que nosotros proponemos que realmente la concretización de la modernidad, aunque hayan habido otros sucesos que han marcado el inicio de la modernidad, la concretización fue el momento en que se llega a América, porque ahí es cuando existe una civilización en la cual los europeos pueden ponerse por encima
ontológicamente hablando, y pueden entonces ellos marcar el destino de la historia y pueden hacer una construcción, esta vez desde ellos, como centro de la historia. Entonces, vamos aquí a leer cómo lo ponen las palabras de Enrique Dussel, que dice: en esto consiste el mito de la modernidad, en un victimizar al inocente, al otro, descartándolo causa culpable de su propia victimización y atribuyéndose el sujeto moderno plena inocencia con respecto al acto victimario. Por último, el sufrimiento del conquistado, colonizado, subdesarrollado, será interpretado como el sacrificio o el costo necesario de la modernización. Esta perspectiva que nos pone aquí Enrique Dussel, lo que nos quiere decir es que cuando es el mito, propiamente dicho, reside en que no había otra opción en que ese proceso colonial se diera como se dio. ¿Por qué? Porque esas personas que vienen como individuos de una sociedad desarrollada en todos los aspectos que se pueden pensar: tecnológico, literario, cultural, religioso, todo. Y entonces es por el bien y el desarrollo de la humanidad, como una especie, se ven como unos evangelizadores, metafórica y literalmente, del ideal de lo que viene siendo el progreso de la humanidad. Entonces, ese progreso de la humanidad, ese desarrollo, es lo que ellos llaman la modernización. Eso es lo que quiere decir Enrique Dussel. Entonces, esa es la base de ese mito. En eso consiste el mito. Y entonces, en cuanto a lo del sacrificio que habla del otro, es que ellos dicen, ellos sufren un poco en este proceso, pero es porque ellos lamentablemente no están desarrollados. Y entonces es un pequeño precio que ellos deben pagar, pero a fin de cuentas es necesario y terminará siendo para su bien. Si pensamos en esto, ustedes pueden ver muy claro, es que yo sé que a todo el que ve esto le va a resonar cómo esto es así. Hoy en día todavía existen muchas personas que mencionan que lo que sucedió debía suceder porque eso era parte del proceso de evolución de la humanidad. Descartando totalmente cualquier posibilidad de coexistencia de diferentes culturas o de una posible integración de las culturas o una asimilación de ambas partes, porque hay muchas ¿verdad? Existen o pudo haber existido muchas formas de que este proceso se diera, que no necesariamente requería una suplantación. También hubo una apropiación o una usurpación cultural, un exterminio, un genocidio, una cultura de violencia y un encubrimiento de toda una civilización. Esa no era necesariamente la única respuesta que había. Obviamente no podemos ser tan críticos ciegos, hay que ver con todo como siempre se dice en el contexto. Obviamente hay que entender que pues, era desde el punto de vista, como se dice, jugando como el abogado del diablo, que hay que entender que esas personas pues tenían un, un conocimiento hasta ese momento también. O sea, si nosotros jugando el papel de ellos ven como subdesarrolladas a otras culturas y pues
que es injusto, no es cierto, pues nosotros podemos hacer lo mismo. Desde el siglo XXI, hoy aquí, mirándolos a ellos, pues también eran subdesarrollados mentalmente. Y, y pues yo entiendo que no necesariamente fue todo maldad, también hubo cierta ingenuidad y también cierto propósito genuino de ese progreso de lo que ellos entendían que eran sus ideales, los ideales humanos. Eh, el problema es cuando está el ego y bueno, que es lo que mueve el, ese, ese plan, esa agenda de Europa en la conquista de América. Entonces esto hay que verlo porque esta misma posición, esta misma forma de ver la modernización que todavía se utiliza, no ha dejado de existir o no ha dejado de ser hasta el día de hoy. Si nos ponemos a pensar en el país del norte, en la guerra de Irak, bueno, Irak, pero vamos a decir todas las guerras que ha entrado el país del norte, todas las guerras han sido producto, o no producto, porque ¿verdad? Cada una tiene sus razones que pudiéramos hablar de eso en un video, pero todas las guerras, todas todos los movimientos bélicos que han habido a través de la historia de ellos han sido basados en la creencia de que ellos son este estandarte y que han sido elegidos para llevar la modernización bajo el nombre y la bandera de la democracia. Es una democracia que no respeta la cultura ajena ni la vida ajena y se impone mediante una invasión bélica. No parece tan democrático, ¿no? Digo, no sé. Solamente estamos aquí, nosotros estamos pensando y analizando. Entonces hay que tener muy en cuenta cuando uno hace estos estudios históricos y con razón el sistema educativo cada vez más descarta todo lo que es la historia, la filosofía, las artes, porque no quieren que se desarrolle el pensamiento crítico de los jóvenes, de las personas. Y simplemente cada vez con el pretexto de que sean útiles para que puedan conseguir un buen trabajo o estén a la par con el mercado o puedan ser empresarios, que esa es la moda ahora, ser empresarios y todas esas cosas, prácticamente sistemáticamente han ido descartando todas aquellas disciplinas que ayudan a promover el pensamiento crítico y más todavía todas esas disciplinas que te permiten tener acceso a los sucesos pasados. Porque cuando vemos esto nos damos cuenta que eso es lo mismo que está sucediendo hoy día. El país del norte, lo menciono porque ha sido el mayor imperio, pero ha habido otros países que lo han hecho. Obviamente China está haciendo sus intentos propios, eh, el Reino Unido, Rusia en su momento. Entonces aquí hago otro paréntesis. Hoy es 28 de mayo. Menciono la fecha porque lo que voy a hablar es algo actual. En el conflicto de... Digo, yo no sé si yo pueda decir esto, que no vayan a censurar este video. Bueno, yo creo que sí. Si no, pues lo volvemos y lo grabamos. Y es que con lo que está sucediendo en Ucrania y lo que está sucediendo en diferentes partes del mundo, nos pone a nosotros a preguntarnos y cuando empezamos a pensar y analizar, nos vamos más allá en cuanto a la geopolítica, geopolíticamente hablando. Entonces tendremos que hablar de una nueva forma de imperialismo. Eh, y no es que esté desacertada la postura de muchas personas de que el país del norte representa el imperialismo moderno, pero va mucho más allá. De hecho, yo entiendo que Reino Unido, Inglaterra sigue siendo todavía el número uno en todas estas agendas, pero lo que sí es que tenemos que empezar a pensar y a entender y a darnos cuenta que ya el imperialismo actual es
no necesariamente representado por un país o una nación. Me parece a mí, y esto es la opinión de mi análisis, que podemos discrepar, claro que sí. Y ojalá tengamos discrepancias, porque de eso se trata el crecimiento intelectual, de aprender unos para otros, no la dictadura mediática que si el discurso no corresponde a una vertiente o la otra se censura y ya hay una censura masiva y entonces solamente puede existir una sola forma de pensar. Pues que hoy día el imperialismo está representado por la OTAN, que no debería ni existir actualmente. Es ridículo. Entonces, sin entrar en mucho detalle, porque no quiero desvirtuarme de propósito de este video, pero hay que ser consciente, como les mencioné en el video anterior, a mí me gusta todo lo que yo voy, tratarlo de llevarlo a la actualidad, a lo práctico, que todas estas cosas no son cosas históricas, lejanas o actitudes que ya pasaron y ya Europa se lava las manos, entonces levantan la bandera de inocencia bajo el pretexto de la construcción de leyendas negras y que se construyen leyendas negras para destruir la imagen de Europa y seguir haciendo daño a Europa. Que cuidado, porque es que todavía siguen en lo mismo y hoy día lo que pasa es que no vas a ver un país concretamente, sino una organización. Y entonces, hoy en día, esto mismo que hizo España y Portugal, Inglaterra y estas personas en el comienzo de la modernidad, en la época transmoderna de la actualidad del siglo XXI lo siguen haciendo y es tomando o ejercitando la violencia bajo y conflictos bélicos y la imposición de sus culturas, de sus valores, de sus políticas, de sus agendas mediante la violencia y sin el respeto de los otros pueblos con todo lo que eso comprende, bajo el pretexto de la modernización o, como dije, bajo el pretexto de la democratización, llevar el progreso y llevar la democracia. Pero cuando uno tiene un desconocimiento cultural, que por eso es que nosotros estamos estudiando estas cosas, uno cae en esas trampas. Uno cae en esas trampas cuando uno tiene un desconocimiento cultural, es que uno puede caer en esos maniqueísmos de decir que esta cultura o XY cultura está subdesarrollada, necesita desarrollarse o está atrasada. Cuando uno empieza a aprender, uno se da cuenta que son expresiones diferentes culturales. Por ejemplo, o sea, que haya un avance en marcas reconocidas de vestirse lo que sea en países del norte frío y porque en países más cálidos como en el área, muchos países de África que se ponen poquita ropa y lo que sea, puede que haya pobreza, sí, hay pobreza, o sea, no es que no hay pobreza, lo hay, pero muchas veces no es que no se pueda asumir. Puede ser que simplemente es más práctico tener menos ropa. Y de aquí vamos a ver muchas cosas culturales de África que son bien interesantes, que se asumen de una manera y no es así. Que una expresión de adoración a Dios, que se haga de alguna forma y no se haga como se hace en otros países, tal vez por ejemplo en Estados Unidos, eh, bajo tradiciones, no sé, de cualquiera protestante o lo que sea, y hay una expresión diferente de adoración a Dios en estos países del Caribe, pues tampoco. Y esto es algo que he entendido tarde, bueno, no, tal vez se podría decir tarde, por algo que ha ido entendiendo, por ejemplo, la Iglesia Católica. El Papa Francisco ha reconocido el rito congolés para la celebración de la misa, porque es que han aprendido el valor de las culturas y que las culturas tienen diferentes manifestaciones propias de las realidades de cada pueblo. Y no se puede pretender que se estandarice, estoy pensando, no sé si es una palabra propiamente dicha en español, pero se estandarice un ideal cultural y entonces se le imponga eso a otros pueblos
y si no lo hacen están mal. Y ese es el mito de la modernidad que se sigue utilizando hoy en día. Y ese mito de la modernidad obviamente está bajo la construcción europea. Y de ahí surge el eurocentrismo. Porque hasta ese momento, como les dije, Europa no era esa luz, esa guía del mundo. Todavía. Eso se empieza a dar cuando viene en América. Entonces, ahí comienza este gran fenómeno del eurocentrismo. La filosofía universal en Europa. O sea, ese arte de pensar, la filosofía propiamente dicho, la filosofía universal viene de Europa. Durante todo ese tiempo los africanos no pensaban, los asiáticos tampoco podían pensar. Y obviamente ni se diga todos los pueblos originarios de América, ellos no simplemente estaban aquí fumándose unas hierbas y haciendo unos bailecitos y ya no había pensamiento ni nada de eso, no había razón, no había capacidad de razonar, porque obviamente la filosofía universal es la filosofía europea. Entonces, continúo. Eh, entonces, esa es la primera, ¿verdad? Tenemos que es el mito de la modernidad. Ese mito de la modernidad es como se pone como una emancipación. La llamada conquista en realidad es un acto emancipatorio porque permite salir al bárbaro de su inmadurez, de su barbarie. Más adelante, el argumento completo, esto es lo que verdad, lo que esto lo escribe Immanuel Kant, el filósofo también. Entonces más adelante, este argumento de emancipación, que es otro de los aspectos, otra de las caras de este mito, es que ellos vienen a emancipar de ese yugo que los mantiene subdesarrollados a estas civilizaciones. Tiene tres conceptos. Perdóname, me confundí, me adelanté. Este argumento de emancipación tiene ¿verdad? Su exposición o sus premisas y también tiene sus conclusiones. Las voy a leer directamente de lo que recoge aquí Enrique Dussel. Siendo la cultura europea más desarrollada, es decir, una civilización superior a las otras culturas, esta es la premisa mayor de todos los argumentos en el eurocentrismo. Y eso lo hemos discutido, no me voy a detener ahí. El que las otras culturas salgan de su propia barbarie o subdesarrollo por el proceso civilizador constituye como conclusión un progreso, un desarrollo, un bien para ellas mismas. Es entonces un proceso emancipador. Eso es lo que les acabo de explicar. Además, dicho camino modernizador es obviamente el ya recorrido por la cultura más desarrollada. Entonces, ese camino de emancipación, que es lo que se debe hacer, tampoco es algo loco, sin sentido, experimental, ¿no? Ya ellos tienen la experiencia de cómo se debe hacer, cómo se hace eso. En esto estriba la falacia del desarrollo o el desarrollismo. Una falacia, como les expliqué, porque ese desarrollo o desarrollismo no necesariamente implica un desarrollo. Es una falacia porque eso es un concepto que ellos mismos se ponen. No necesariamente porque ellos tengan una forma de vivir diferente que eran subdesarrollados. Y no necesariamente la imposición de una cultura sobre otra represente el desarrollo para la cultura a la cual se le impone un ideal cultural. Tercero, como primer corolario, la dominación de Europa ejerce sobre otras culturas es una acción pedagógica o una violencia necesaria, una guerra justa, y queda justificada por ser una obra civilizadora o modernizadora. También quedan justificados eventuales sufrimientos que puedan padecer los miembros de otras culturas, ya que son costos necesarios del proceso civilizador y pago de una inmadurez culpable. Ahí tenemos el argumento
con su conclusión del mito de la emancipación de las culturas incivilizadas subdesarrolladas. Entonces, y no voy a explicar eso que leí ahora porque ya se lo expliqué antes de leerlo. Y entonces está la tercera, perdóname, la segunda forma de ver este proceso del encubrimiento de América, que les mencioné al principio del video. Y vamos a estar viendo tres formas o tres maneras distintas de ver el proceso emancipador de América. Eso que les estaba explicando es verlo como que la modernidad fue un mito, por todas las razones que ya les di. ¿Ok? Ahora vamos a verlo desde el punto de vista de otras personas que lo ven como que la modernidad fue una modernización utópica, como una utopía. Aquí, antes de explicárselo, aquí primero les voy a leer. El proyecto modernizador utópico. Es decir, partiendo de la alteridad del indio, se introduce el cristianismo, la tecnología europea, el uso del hierro en el arado y otros instrumentos agrícolas y técnicos, industria textil, el caballo y otros animales domésticos, escritura alfabética, arquitectura avanzada del arco de medio punto, etc. Y los modos de policía, políticos urbana. Este proyecto lo denominará Torquemada la monarquía indiana. Es decir, era una república de indios bajo el poder del emperador, pero culturalmente indígena, bajo el control paternal de los franciscanos. Voy a repetir eso último, que ahí está la clave de esta segunda perspectiva de ver el proceso del encubrimiento de América, que es la modernización como utopía. Utopía, sabemos que utopía es algo como ideal, algo perfecto. La palabra no sería perfecto, pero es esto que se ve que es ideal, que es maravilloso, así como lo ven mucho desde esa perspectiva. Entonces, ¿por qué la modernización como utopía? Repito, por esto. Este proyecto lo denominará Torquemada la monarquía indiana. Es decir, era una república de indios bajo el poder del emperador, pero culturalmente indígena, bajo el control paternal de los franciscanos. Es una utopía porque ellos lo que pretendían era, lo que se pretende, de la manera en que se pretende ver la modernidad, este proceso colonizador, es que realmente existía esta república, estas tierras donde existía una organización política, religiosa y tecnológica. Política, y aquí podemos poner política / económica, espiritual, cristianismo, y tecnológica. Todo lo que ellos trajeron para el desarrollo de la agricultura y los otros aspectos, como también fue la escritura alfabética y todo eso. ¿Okay? So, estas tierras, esta nueva república colonizada, es utópica porque es perfecta, porque gozan de los mejores avances, según ellos, esos tres que les acabo de mencionar, pero culturalmente sigue siendo una tierra donde es una cultura y que se mantiene todos los valores culturales indígenas. Y espero, ¿verdad?, poderlo haberlo explicado y que se entendiera bien. Por eso se le considera utópico esta visión de la modernización porque, o sea, no es real. Tal vez la primera parte se dio, pero la segunda no. Eso está más que sí hubo muchas, por ejemplo, la parte religiosa, y tampoco sucede así, hubo mucho sincretismo religioso, hubo mucha apropiación o usurpación política.
especialmente en el diseño y el desarrollo de la democracia. La democracia no es que vino exactamente, no se desarrolló propiamente y enteramente de Europa. Lo que pasa es que aquí hay un concepto que vamos a ver cuando discutamos el texto de Albert Memmi en los próximos videos, es que el colonizador utiliza mucho la usurpación, se apropia de conocimientos de los subalternos y por no reconocerlos para mantener su superioridad, los asimila y los utiliza como conocimientos y descubrimientos propios. Entonces que hay que tener esto también bien en cuenta. Y prácticamente aquí no hay más que decir porque esto realmente no es un punto de vista que no hay mucho que abundar, es un punto de vista que es totalmente utópico, no tiene ningún tipo de validez, carece de seriedad, eh, por decirlo así. Pero hay que mencionarlo que esa es esa fue otra forma de ver el proceso de colonización de América y no se sorprenda que hayan personas que hoy día defiendan y digan que esto fue así. Y entonces el tercer punto, para ir dando conclusión, cerrando este video y cerrando este recorrido por el mito de la modernidad y el no descubrimiento, sino el encubrimiento de América en el 1492. Y es la crítica del mito de la modernidad. Entonces estaban los que eh, veían el, el, el descubrimiento, perdóname, la modernización como una emancipación, un proceso emancipatorio. Estaban los que veían la modernidad desde un punto de vista utópico, una historia utópica. Y el tercero está la crítica del mito de la modernidad. Aquellos que criticaron el mito de la modernidad, que nosotros pudiéramos entrar ahí, o los que creemos, o lo que hemos descubierto y aprendido. Y entonces, esta crítica del mito de la modernidad es representada, quien la representa mejor fue Bartolomé de las Casas. Porque Bartolomé de las Casas es, se puede decir como que el primero reconocido que levanta bandera y reconoce las atrocidades que se estaban haciendo. Y entonces él también es el primero que dice que aunque hayan unas intenciones de modernización, de desarrollo, de cristianización y de todas las otras buenas intenciones que según los europeos vinieron acá a América, ninguna de esas buenas intenciones justifica la barbarie que se estaba haciendo en América con los indígenas o los indios, como ellos decían. Yo me gusta decir los pueblos originarios de América. Y entonces, prácticamente, de eso se comprende esa perspectiva, de ese tercer punto de vista, de la historia de la modernización. Es que pudiéramos ponernos, porque a mí tengo amistades que hablamos de estos temas y me preguntan, pero o sea, no todo es malo, no puedes demonizar todo, o has considerado ver cosas semejantes, paralelismo, poniéndote, o sea, tratar de verlo desde un punto de vista no desde tu realidad actual. Y sí, eh, sí lo he hecho y no se puede descartar si somos serios en nuestro análisis, no se puede descartar que sí hubo muchos avances en muchas áreas, definitivamente. Y que lamentablemente no debió haber sido así, pero sí trajo un montón de cosas buenas. Ahora bien, Bartolomé de las Casas lo que dice es que aunque se vinieron con buenas intenciones, eh, y aunque este proceso de colonización y conquista trajo muchos aportes, ninguna de las dos cosas justifica la barbarie, la destrucción, la violencia y el trato de inferioridad que se le hicieron a las personas que estaban aquí. Claro está, cuando escribe esto y va allá y fue el que ayudó a que se parara estas atrocidades,
Hubo un error técnico ahí porque entonces ayudó en eso, pero entonces nos cogió a nosotros a los negros. Digo nosotros, eh, antes de que me caigan arriba, ustedes los negros se creen que todavía son esclavos. Nosotros, me refiero a las personas provenientes de África, y pues como sustitución de la mano de obra de esos indígenas. Se protegió a los indígenas. Esto está muy bien, pero entonces, pues toman, usen negros ahora. Eh, no sé. Ahí hubo una falla en el razonamiento de Bartolomé de las Casas, un detalle técnico que se le escapó ahí. Y entonces, para Bartolomé de las Casas se debe intentar, ¿verdad? Para él, se debe intentar modernizar al indio sin destruir su alteridad. Asumir la modernidad sin legitimar su mito. Es prácticamente lo que les dije. Y entonces, como conclusión de la crítica del mito de la modernidad y la conclusión de este video, leemos, esto es de la página, se me olvidó mencionarles las páginas para todos aquellos que tengan el texto y lo estén siguiendo conmigo, pero pues me acordé ahora. Esta conclusión la voy a sacar de la página 99. Dice: Bartolomé ha alcanzado así el máximo de conciencia crítica posible. Se ha colocado del lado del otro, de los oprimidos, y ha puesto en cuestión las premisas de la modernidad como violencia civilizadora. Si la Europa cristiana es más desarrollada, debe mostrar por el modo en que desarrolla a los pueblos su pretendida superioridad. Totalmente lógico. Si fueran tan desarrollados, hubiesen tenido la capacidad de no ser los verdaderos bárbaros. Y en vez de decir que los indios eran bárbaros y habían que civilizarlos, se hubiesen dado cuenta que los verdaderos bárbaros eran ellos. Pero debería hacerlo contando con la cultura del otro, un proceso de asimilación, asimilando la otra cultura y ver las culturas y apreciarla desde su valor, y no posicionarse en una relación de superioridad ante una cultura simplemente por ser diferente. Con el respeto de su alteridad, respetando lo que es la dignidad humana ante todo, contando con su libre colaboración creadora. Todas estas exigencias no fueron respetadas. La razón crítica de Bartolomé fue sepultada por la razón estratégica, por el realismo cínico de Felipe II y de toda la modernidad posterior, que llegó al sentido crítico ilustrado intraeuropeo, pero que aplicó fuera de sus estrechas fronteras una praxis irracional y violenta hasta hoy, a finales del siglo XX, donde fue escrito esta conferencia en el 92, y yo añado hasta hoy, en el 2022 y contando, porque todo lo que está sucediendo no tiene cara de que vaya a cambiar, y nos acabamos de dar cuenta de que seguimos haciendo la misma estupidez por más de 500 años. Espero que les haya gustado este video. Prácticamente discutimos de manera, no profundizamos un montón, pero sí pudimos hacer un recorrido sobre lo que es la postura de Enrique Dussel desde las teorías de liberación de Latinoamérica, basado en el mito de la modernidad y en el encubrimiento del otro, siendo los pueblos originarios de América, con la llegada de los europeos en el 1492. Espero que haya sido de su agrado. Por favor, compartan este video si les gustó, comenten, si tienen dudas, preguntas, me pueden escribir. Y espero que en los siguientes videos podamos seguir aprendiendo, discutiendo más cosas. Voy a traer mucha filosofía, mucha literatura, que para muchos no es muy conocida.
como les mencioné, que vienen desde lo fuera de lo norteamericano o de lo europeo, de Latinoamérica y de toda la diáspora africana en el planeta Tierra. Sin más, los dejo aquí ya el fin de este video. Me extendí un poco de lo que quería. Recuerden, vayan consiguiendo y leyendo los libros si no tienen mucho tiempo. Busquen resúmenes, busquen videos en YouTube cortos que por lo menos les dé un overview de un resumen, un vistazo de lo que tratan los libros. Y eh, les recuerdo que el próximo que vamos a estar discutiendo es el retrato del colonizado y del colonizador de Albert Memmi. Hasta luego, muchas gracias y muchas bendiciones.